Hola chicos, esta noche nos deslizamos por un mercado de medianoche donde el aire es tan cálido que convierte las sombras en terciopelo y cada aliento tiene un ligero sabor a humo meloso. Las tiendas se mecen como pulmones soñolientos y caminas más despacio de lo habitual porque el suelo mismo parece exhalar cardamomo, mirra y un susurro de rosa. Vamos a hablar de pociones, perfumes y elixires tan viejos que hacen que tu cosecha favorita parezca champú de bebé. Pero una rápida dosis de realidad. Si probaste algunas de estas recetas en casa con la valentía del fin de semana y una placa calefactora, probablemente no sobrevivirás a esto. Así que antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Dime desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Me encanta imaginar esta pequeña constelación de noctámbulos en el mapa. Ahora baja las luces. Quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Entras en la arteria de faroles del bazar, donde lágrimas de resina brillan en cuencos como pequeños soles capturados. Un vendedor calienta una cuchara de cobre sobre brasas y presiona incienso en ella hasta que se relaja en un suspiro brillante. Luego agita el dulce humo hacia ti, una cortés invitación con caligrafía perfumada. Las botellas tintinean en sus cajas de madera, alabastro, arcilla, vidrio con el tenue tinte verde de la luz del mar, y al instante te das cuenta de que esto es menos un mercado y más un coro. Cada parada canta una nota: mirto amargo, bergamota cítrica, ládano pegajoso peinado de las barbas de las cabras como una broma firmada por los dioses. Haces una pausa, y el aroma se mueve a través de tu nariz directamente a la memoria, reorganizando tu día como muebles. Un vendedor ambulante con las yemas de los dedos teñidas de henna sostiene un pequeño frasco, la boca sellada con cera de abejas. Dentro, un ungüento brilla como mantequilla al amanecer. Él dice que es para la belleza, lo que aquí significa todo. Piel que se comporta, aliento que no te traiciona, sueño que se queda. Hay una autoridad silenciosa en cómo él tierra. Recetas para la belleza y la salud. Con las manos resbaladizas por los aceites, mueles, remojas y cuelas miel. Col y hierbas en ungüentos y tónicos, desde ungüentos calmantes hasta extraños anticonceptivos de estiércol de cocodrilo, mientras te preguntas qué remedios funcionaron realmente. Los perfumes de Egipto y el humo del templo. Sigues a un sacerdote perfumista para mezclar kifi, prensar loto azul, encender incienso para los dioses y los muertos. Y sopesas si estas recetas eran medicina, devoción o ambas. Bálsamos griegos y vinos medicinales, en el gimnasio y el simposio, en grasas y raspas con bálsamos, bebes o en homeli especiados. Consultas notas hipocráticas y escuchas a los eruditos debatir qué curaban realmente la triaca y los vinos de hierbas. Fe, magia y ciencia primitiva. En talleres a la sombra, conoces a Zósimos y a María la judía. Pruebas alambiques tempranos junto con hechizos susurrados y ves cómo el ritual se difumina en protoquímica, mientras las intenciones y los resultados siguen siendo controvertidos. Fragancia entre el cuerpo y el alma. A medida que las lámparas se apagan, sigues el aroma a través de ritos, dormitorios y cuartos de enfermos para sentir cómo la fragancia une la memoria con la respiración y el cuerpo con el alma, asentándose en un silencio tranquilo y perfumado. Continúa manejando el frasco. Reconoces la postura de alguien que conoce las recetas mejor que las canciones. La verdad convencional se desliza suavemente. La misma palabra perfume viene del latín perfumum, a través del humo, porque mucho antes de que alguien se rociara el cuello, la gente enviaba oraciones y esperanzas hacia arriba en penachos fragantes. Casi puedes escuchar un susurro romano, a través del humo, como si el aroma fuera una escalera que subes con tus pulmones. En la mesa de al lado, el pasado se vuelve aún más antiguo. Un anciano señala unas vasijas robustas, blancas como la sal, con hombros planos de esas que adoran los arqueólogos porque aún conservan vestigios de lo que contenían. Te cuenta con naturalidad que muy al oeste, en una isla donde el mar guarda secretos,
Un taller de la Edad de Bronce convertía hierbas y resinas en aceites a escala industrial. Se refiere a Chipre, y los perfumes que allí se mezclaban hace más de 4000 años. Es el tipo de hecho que obliga a tu ego moderno a un silencio cortés. Tu elegante atomizador de viaje de repente se siente como la pistola de agua de un niño pequeño junto al feroz quemador de incienso de un templo. Alguien se ríe detrás de ti, una risa seca y amistosa como un papiro al pasar una página, y recuerdas otro detalle: banquetes egipcios donde los invitados llevaban conos de cera perfumada en sus pelucas, el calor derritiéndolos lentamente, de modo que el perfume corría por el pelo y los hombros. Suena a una fiesta rociada con un amanecer de vainilla. Entonces, tu escéptico interior se aclara la garganta. Los historiadores aún discuten si esos conos eran verdaderos trozos de sebo perfumado que podías balancear sobre tu cabeza, o simplemente una forma artística de decir: esta fiesta huele increíble. Sea como sea, te imaginas probándolo en casa y tu sofá presentando una queja. El primer chiste cae suavemente. Tu detergente para la ropa dejaría de funcionar al instante. Te enviaría un mensaje de ruptura y comenzaría una nueva vida con ropa de cama sin perfume. Te adentras más en el mercado. Un niño aviva brasas bajo un pequeño brasero, donde una fina hoja de madera de oud se oscurece y luego se rinde, floreciendo en un zumbido ahumado y dulce que parece ralentizar tu pulso con solo existir. Te das cuenta de que la fragancia aquí no es un toque final. Es una herramienta, una medicina, un lenguaje codificado. La corriente principal se inclina hacia ti. En tumbas al otro lado del Nilo, frascos de ungüento reposan pacientemente junto a peines y espejos, porque el aroma viajó con las personas a su otra vida. No solo moda, logística para el alma. Piensas en el pequeño frasco de algo que guardas junto a tu cama y cómo lo aprietas bajo tu mandíbula antes de los días difíciles, y tiene sentido. Mismo impulso, diferente siglo. Un vendedor te llama la atención con una inclinación de cabeza cómplice, la señal universal de veo que tienes curiosidad. Te ofrece un toque de algo ámbar en el interior de la muñeca. El aceite se despierta lentamente, como un gato que decide perdonarte, y luego es miel, cedro y un hilo perlado de amargura que hace que la dulzura se comporte. Tu cerebro dramático, como siempre, se desmaya. Así es como huele el hogar en una ciudad que aún no has conocido. Broma 2 blocks. Tu reloj inteligente malinterpreta la situación y la registra como una sesión de cardio, porque tu corazón hace una doble mirada cortés. Los estantes cerca de tu hombro sostienen sacos de pétalos triturados y polvos con nombres como secretos: nardo, gálbano, estoraque. Atrapas un frasco etiquetado con un glifo que no puedes leer, pero que de todos modos entiendes. El lenguaje universal de un tapón envuelto con cordel y confianza. Te acercas y observas el sello de lacre impreso con un pulgar. Hay un ser humano allí a través del tiempo que presionó esa cera y pensó: ahí, eso aguantará. De repente, el día parece más amplio de lo que tu calendario permite. Detrás de los sacos, una hilera de diminutas ánforas reposan inclinadas en un estante de madera, cada cuello envuelto en lino. Hay un detalle escondido entre ellas. Un paquete de pétalos secos con vetas azules, dice el vendedor, para teñir el agua del baño como el cielo nocturno. Es encantador, un poco desquiciado y justo el tipo de cosa que te hace querer más a la gente. Recuerdas haber oído hablar de una reina que supuestamente se bañaba en leche, e imaginas añadir unas cuantas cucharadas de flores índigo hasta que tu bañera parezca una galaxia en la que podrías sumergirte. Broma 3 olas. Tu patito de goma te miraría ligeramente ofendido y exigiría un pago por riesgo. Alguien al borde de la luz murmura sobre precio, sobre rareza, sobre cómo ciertas resinas viajan imperios enteros para terminar bajo tus narices durante 5 latidos. Sientes el camino de las caravanas en tus tobillos, días y días de cascos, campanas y arena. El mercado se convierte en un mapa. Estás parado en una red, no en un carril. Y la red zumba con una pregunta que casi puedes tocar. ¿Para qué servían realmente estas primeras botellas? ¿Camuflaje cosmético? ¿Cartas de amor que llevas sobre la piel? ¿Medicina que administras a través del aliento?
Los historiadores aún discuten si la función principal de cada receta era coquetear con los vivos, comulgar con los dioses o calmar un cuerpo que necesitaba alivio. Una brisa empuja las linternas y profundiza un poco más las sombras. Pasas un puesto que solo vende humo, rollos de incienso tan gruesos como tu pulgar, espirales con forma de serpientes dormidas, conos que prometen arder limpios hasta su propio suspiro silencioso. A través del humo, perfumum, vuelves a oír, y por un instante el mercado se convierte en el pasillo de un templo. Regresa una nota dominante. El incienso y la mirra viajaron antaño tan lejos como cualquier especia, grabados y contabilizados como primos reales, precisamente porque la gente creía que lo que ascendía en aroma también podía ascender en intención. Observas mientras paseas que aquí todo está diseñado para frenarte. Aceites que necesitan tiempo para florecer. Resinas que solo revelan su lado más suave, tras un calor suave y paciente. Vendedores que conocen el truco de la espera. Es una buena tarea para el sistema nervioso moderno. Tus pasos se asientan, tu mente se relaja. Si alguien te ofreciera una manta con bolsillos para las preocupaciones, te meterías algunas y olvidarías dónde las pusiste. Levantas la muñeca con el toque ámbar de nuevo y se ha trasladado a un resplandor que huele a madera cálida al anochecer. El mercado asiente. Una persiana chasquea suavemente. Un gato, cada mercado tiene un gato designado, decide que tus tobillos son una propiedad apropiada y se frota la mejilla como una pequeña bendición. El chico del brasero reemplaza la astilla de oud por una nueva, y el humo se inclina hacia la miel por un instante, y luego hacia el cuero, como si el aroma mismo se estuviera transformando en su ropa de dormir. Los frascos te observan. Tú observas los frascos. En algún lugar dentro de ellos hay recetas lo suficientemente viejas como para ser la canción de cuna de tu tatarabuela. Casi puedes oír las instrucciones, la forma en que se cantan más que se dicen: calentar, remover, esperar, no apresurarse. El mercado no lo hace. Tú tampoco. La noche pone una mano suave en tu hombro y dice: hay tiempo. Hay tiempo para aprender lo que significan estas botellas, y tiempo para seguir el camino del humo a la piel y al aliento, hasta que incluso tus pensamientos lleven un brillo de bálsamo. El vendedor, con las yemas de los dedos teñidas de henna, ve cómo tu mirada se detiene en frascos y herramientas, y sin fanfarrias desliza un mortero hacia ti, pesado como una promesa silenciosa. Te acomodas en un taburete bajo. La piedra está fresca bajo tus palmas, y el mortero es suave de esa manera que solo 1000 círculos pueden enseñar. Una tira de lino espera como una pequeña nube, lista para colar. El brasero cercano ronronea. Te reclutan dulcemente, como aprendiz al pasatiempo más antiguo: convertir las plantas y minerales de un día en pequeños milagros útiles. Primero aprendes el ritmo, sin aplastar, sin apresurarte, solo persuadir. Un puñado de pétalos de rosas secos y una pizca de resina de mirra van con una cucharada de aceite. Aceite de ben. El aceite transparente y de bajo olor prensado de semillas de moringa que las manos antiguas apreciaban porque resiste ponerse rancio con el calor. Ese es tu ancla principal. El aceite de ben realmente capeó los veranos egipcios sin agriarse, razón por la cual tantos pequeños frascos de alabastro aún conservan un fantasma de bondad milenios después. Trabajas el mortero en lentos movimientos, en 8 hasta que los pétalos pierden su color, y la resina, al principio terca, se suaviza como un estado de ánimo rígido que encuentra su lugar. El vendedor añade un poco de cera de abejas a una pequeña cacerola de cobre y la coloca sobre las brasas. La cera se afloja, se vuelve transparente, y viertes tu aceite de rosa y mirra para preparar un ungüento que se asienta con suavidad. Remueves con una rodaja de tallo de palma, y el aroma se eleva cálido y floral, enraizado por el silencio balsámico de la resina. Tu influencer de cuidado de la piel interior levanta un anillo de luz que no tienes y susurra: sí, apoyamos a una reina emoliente. El chiste aterriza y sonríe ante su propia moderación. Señala un pequeño montón de cristales negros, galena, sulfuro de plomo, el brillo del trueno encogido en guijarros. Esta es la columna vertebral del col. Se explica con un gesto de la cabeza, y tu mano aprende a tener paciencia.
Se tuesta una pizca en un trozo de cerámica, el tiempo suficiente para templarla, luego se muele y se muele hasta que la textura es más oscura que la de la noche. Una pizca de incienso en polvo, un toque de aceite de almendras, tal vez un poco de goma arábiga para que se deslice por el párpado. Luego a través del lino pasa, sedoso y obediente, a una pequeña olla. Se traza una línea a lo largo del párpado inferior con una astilla de madera, y la luz del mundo se suaviza. El resplandor se atenúa como un susurro, embellece una habitación. La verdad general resuena de nuevo. El col en Egipto no era solo vanidad. La línea reducía el resplandor del sol, y dado que ciertas sales de plomo pueden provocar la liberación de óxido nítrico en la piel, podría haber desalentado las infecciones oculares en las húmedas orillas del Nilo. Los historiadores aún discuten si esos efectos protectores fueron diseñados deliberadamente por artesanos expertos en química o regalos afortunados de una larga práctica. A continuación prepara la miel, espesa y ámbar como una tarde paciente. Tocas un poco con la punta de tu dedo, fragante, floral, lo suficientemente pegajoso como para hacer que cada piedrecita, a un paso, sueñe con nuevas ocupaciones. El papiro de Ebers dice, sin nombrarlo, habla a través de su método. Miel en ungüentos para heridas, miel en jarabes para la tos, miel sellando los bordes de pieles que necesitaron tiempo para curarse. Lo revuelves con hierbas machacadas, cilantro para el aliento, fenogreco para calmar, eneldo para un estómago terco, y la dulzura lo envuelve todo en algo suave. Las lenguas modernas saben por qué. Ese néctar rico en enzimas desalienta a los microbios no deseados y atrae la humedad como un imán para la curación. Tu cerebro escéptico asiente, como asientes cuando un amigo que siempre tiene la razón dice, confía en mí. Tus dedos, ahora decorados con un brillo pegajoso, intentan evitar tu cabello. La broma continúa 2 almohadillas más allá con una toalla. Tú, a 2 minutos de depilarte accidentalmente el flequillo con medicina antigua, pero fingiendo valientemente que esto es un tratamiento de spa. El banco se llena cada vez más. Hay natrón, la sal natural que se seca y limpia como la luz del día en forma cristalina. Una pizca de polvo de dientes con menta molida e iris seco, y de repente comprendes cada figura pulida que has visto. Las personas detrás de ellas tenían aliento a menta y un plan. Un pequeño frasco de brillo verde llama tu atención. Malaquita molida, un mineral de cobre que los antiguos egipcios amaban como sombra de ojos antes de que el col negro subiera al trono. Mezclado en una pasta suave con aceite, refresca la piel y en teoría toma prestada una pizca de las propiedades antimicrobianas del cobre. Los historiadores aún debaten si estos cosméticos minerales cambiaron significativamente los resultados de salud o simplemente hicieron que quienes los usaban se vieran y se sintieran lo suficientemente fuertes como para enfrentar el calor, el resplandor, las moscas y el destino. Creas un ungüento para el dolor de cabeza, con corteza de sauce triturada, y mirto en aceite calentado hasta que el aire se vuelve dulce y clemente. Lo cuelas a través de un lienzo. El aceite ahora es un pálido recuerdo verde de lo que tocó, y el puré sobrante huele a siesta en el jardín. El vendedor te enseña a teñir un mechón de pelo con una pasta de hojas de henna, más densa de lo que esperas, más oscura, con ese ligero perfume a heno y tierra que hace que incluso el espejo parezca más tranquilo. Se ríe cuando te miras en un espejo de bronce pulido e inclinas la cabeza como si tuvieras un ángulo favorito. El brasero chasquea, asintiendo. Entonces saca la receta que hace que cada ceja en la sala considere nuevas alturas. Una pequeña cesta cubierta de hojas de palma, dentro de la cual reposa una sustancia oscura y desmenuzable que huele complicada. Excremento de cocodrilo. Dice en un tono a partes iguales, práctico y educado, y tus vértebras modernas realizan una reunión de comité, mezclada con miel y quizás un chicle, con la forma de un pequeño pesario, se convierte en un antiguo anticonceptivo, una barrera y, dependiendo de lo amarga que se haya vuelto la vida, una potencial trampa de ácido para nadadores traviesos. Es valentía o ritmo cómico que tu rostro se decida por una sonrisa neutra. Detalle marginal firmemente logrado,
Los historiadores aún discuten si esos dispositivos de estiércol y miel funcionaban por química, por física, por confianza ritual o principalmente por asustar al deseo para que volviera a sus sandalias. El chiste 3 levanta la vista de las hojas de palma y guiña un ojo. Tu ginecólogo habría archivado un papiro con palabras fuertes y luego inventado el látex por pura fuerza de voluntad. No todo aquí corteja al drama. Hay suaves máscaras de leche y miel, con un polvo de harina de cebada, que se secan hasta formar una cáscara suave y se lavan con agua calentada por el sol. Tu piel agradecida aplana pequeñas rebeliones. Una olla de barro contiene cabezas de manzanilla que producen un vapor en el que te inclinas, con los ojos cerrados, mientras la respiración encuentra un carril más lento. Un pequeño frasco de aceite de ricino, espeso y brillante, promete pestañas que atrapan la luz como redes silenciosas. Para el cuero cabelludo, un aceite de cedro y enebro que huele a arboleda sombreada después del calor, frotado con las yemas de los dedos hasta que la piel suspira. Piensas en el estante del baño de casa e imaginas una revuelta. La mitad de esas botellas se retirarían pronto si vieran este banco. También hay cerveza, espesa, con sabor a pan como la cerveza de antes, cuando alimentaba tanto como alegraba. Una jarra, impregnada de hierbas y caliente, se inclina hacia el territorio tónico, y alguien bromea sobre el doctor que vive en el fondo de una taza. Un rumor marginal cobra importancia. Unos huesos antiguos de los vecinos del sur del Nilo llevan una firma química que ahora asociamos con la tetraciclina, un antibiótico que puede aparecer cuando ciertos granos fermentan con microbios beneficiosos. Los historiadores aún discuten si fue una feliz casualidad de la elaboración de cerveza o un oficio que la gente impulsó por salud. Sea como sea, se siente más fresco saber que la levadura ha estado aquí prestando servicio comunitario durante mucho tiempo. Tus manos se vuelven resbaladizas con aceites y limpias con natrón y luego fragantes de nuevo. Un ciclo tan viejo como un día. Entre tarea y tarea, el vendedor enseña pequeñas eficiencias. La arcilla tibia mantiene una infusión estable. Enterrar un frasco en arena para mantenerlo perfectamente fresco. Envolver un tapón en cera y cordel si quieres que tu yo futuro te lo agradezca. Te muestra cómo probar un ungüento por la forma en que se extiende en el interior de tu brazo, cómo escuchar el suave silbido que significa que la cera de abejas y el aceite se casan sin pelea, cómo moler sin convertir tu muñeca en un mártir. El banco se convierte en un reloj que ignora los números. El mercado más allá se desliza a velocidades más bajas, menos parloteo, más zumbido. Piensas en los conos de aroma derritiéndose en pelucas de fiesta, las que imaginaste antes, y te das cuenta de que has hecho su pariente aquí. Grasa endulzada con resina, destinada a florecer lentamente, a cubrir un estado de ánimo durante horas. Te aplicas un poquito detrás de la oreja y sientes cómo tu pulso responde desde dentro, como si el aceite tuviera modales y llamara antes de entrar. Creas una pastilla para el aliento con miel y hierbas y la chupas cuando nadie te ve. Sabe a una promesa de ser amable contigo mismo, de maneras pequeñas y comestibles. El vendedor te llama la atención y asiente, como si hubieras aprobado un examen que no sabías que estabas haciendo. Cuando finalmente bajas el mortero, el banco parece el resultado de una tormenta suave y fragante, lino manchado de rosa y hollín, una veta verde en tu nudillo, un brillo en tu muñeca, que pasa del cedro a la piel cálida hasta el humo más diminuto y limpio. Reúnes los pequeños tarros y frascos que has hecho, un ungüento para las manos, un col que atenúa la luz, un aceite para el dolor de cabeza, un modesto misterio que no explicarías en las fiestas. Entiendes algo simple y tierno, que la belleza y la salud no eran carriles separados aquí. Se tomaron de la mano y caminaron lentamente, del brasero al tarro, del tarro a la piel, y de la piel a la forma en que llevas la noche. Los tarros que has hecho aún están calientes en tus manos cuando un hombre de lino con la cabeza rapada y ojos como lámparas silenciosas inclina la barbilla y te hace señas. Lo reconoces no por el título, sino por la forma en que el mercado se hace a un lado. Huele ligeramente a cedro almacenado y piedra fría. Lo sigues por un pasillo donde las linternas intercambian lugares con la luz de la luna
y tus pies aprenden el silencio que prefieren las piedras. La habitación a la que te conduce es en parte cocina, en parte capilla, estantes de tarros, un hogar bajo, palanganas con bordes desgastados por manos cuidadosas. En la pared, glifos pintados se curvan como vapor aromático. Has llegado donde el olor se convierte en ofrenda. Señala una tabla de ingredientes, cada uno en su propio pequeño tazón. Pasas pegajosas por el sol del atardecer, una jarra de vino, miel del color del atardecer, resinas reunidas como lágrimas, pequeños montones de aromáticos que parecen signos de puntuación dejados por un escriba meticuloso. Keefe su boca moldea, aunque no lo dice en voz alta. El aroma hablará por sí solo. El ancla principal primero. Este incienso vespertino, llamado Capet, por quienes lo mezclaron por primera vez, aparece en las recetas de los templos y más tarde en las notas continuas de un filósofo, siempre como la mezcla ofrecida por la noche. Perfume tanto para dioses como para humanos durmientes. Te paras donde anochece a propósito. Empiezas con las cosas suaves. Las pasas se remojan en vino mientras la miel se calienta en un charco paciente. El sacerdote perfumista machaca mirra e incienso con deliberada ternura, como si demasiada fuerza pudiera despertar algo que quieres seguir soñando. Las vallas de enebro estallan bajo el mortero como pequeños fuegos artificiales privados, una broma que no despierta a los vecinos. La canela y la almáciga se turnan para convertirse en polvo, y el gruñido bajo del mortero se siente como un carraspeo antes de una bendición. Él asiente para que añadas la fruta remojada en vino a la miel, luego incorpores las resinas y las especias hasta que la mezcla se oscurezca y se convierta en una pasta caoba brillante. El chiste número 1 aparece con un delantal. Tu nariz se presenta como si tuvieras doble nacionalidad, mitad residente de tu rostro, mitad ciudadana permanente de este cuenco. La habitación cambia con el calor. Extiende una porción de la pasta sobre una piedra plana, la coloca cerca de las brasas, y el aire se eleva en una dulzura compleja. Vino recordado, miel suavizada, resina encontrando su voz vespertina. Es un incienso que marca el tiempo. Moldea el resto en pequeñas bolitas con la huella de su pulgar presionada en cada una, como si hubieras estampado tu aliento en humo futuro. Ves un plato de natrón cerca y entiendes otro paso. Espolvorear para evitar que las cosas se peguen para mantener la humedad. Las bolitas reposan, pacientes como piedras que fingen ser pan. En otro banco hay una prensa de cobre como la gemela de una flor. Junto a ella, una cesta poco profunda está llena de pétalos azules del color del cielo apacible. Loto azul señala con una mirada y tocas un pétalo como tocas a un gato dormido, reverente, lento, dispuesto a ser ignorado. El aroma es acuoso, tenue, con un toque de anís si te inclinas con el corazón tanto como con la nariz. Te muestra cómo machacar pétalos en aceite, un masaje lento que persuade a la esencia a mudarse de casa. Empacas la mezcla en la prensa, enroscas la manija y observas un hilo pálido, azul dorado, de aceite que se prepara. Los detalles convencionales susurran. Estos lirios aparecen en todas partes, pintados en paredes, metidos en guirnaldas, sonriendo desde cuencos de vino. Y la gente probablemente los remojaba en aceites y vinos para que su calma ligera y que inclina la cabeza pudiera llegar a banquetes y camas. Los historiadores aún discuten si las flores realmente cambian la mente con su química o simplemente por invitación, diciéndole al cuerpo, esta es una noche para flotar. Un estante lateral alberga frascos estrechos con cordones, etiquetados con la mano cuidadosa de alguien que sabe cómo se disuelve la memoria bajo la persuasión del perfume. 7 aceites sagrados, indica el sacerdote con un toque. Antiu, Jekenu, Sefet y sus hermanas, cada una con una función en ritos que van desde coronaciones hasta cuidados funerarios. En un rincón, un juego de herramientas aguarda para el ritual de la apertura de la boca. Azuelas, cucharas y el pequeño frasco que despertará los sentidos en una estatua o en un ser querido envuelto. Es práctico y delicado a la vez. Piensas en los ungüentos que preparaste antes. Sauce para el dolor de cabeza, cedro para el cuero cabelludo, y sientes la misma mano posada sobre ambos hombros.
uno etiquetado como cuerpo, otro como alma, ambos con el mismo bálsamo. Enciende un pequeño disco de carbón en un mechero poco profundo. Una pastilla de kifi ocupa su lugar y el humo se eleva con la postura de alguien que ya ha rezado. No es ruidoso, no necesita serlo. El aroma se entrelaza con las piedras de la habitación, con tus mangas, con el suave pliegue donde tu muñeca se une a tu palma. A través del humo recuerdas, como si la frase en latín hubiera regresado para encontrar un hogar aquí. Él añade una pizca de resina de un frasco etiquetado con la mirada de un chacal, mirra. Trae esa sombra terrosa y melosa, y el humo se vuelve más profundo, como una voz se vuelve grave cuando descubre un secreto y sigue siendo amable de todos modos. Por un momento, la puerta se abre a la noche y percibes la respiración del templo más amplio. Una columnata suspira. En algún lugar un sistro tiembla como viento en juncos plateados. Él te guía por pasillos pulidos hacia un patio abierto donde braseros de incienso bordean un camino, cada uno un pequeño sol. La arquitectura hace el sermón para que el sacerdote pueda tararear el coro. La estructura dominante interviene. En muchos templos, el incienso se elevaba por la mañana, al mediodía y por la noche, cada vez con su propia receta e intención, un programa que trenzaba el humo con el cambio de día hasta que el cielo y el altar compartían un pulso. Estás de pie junto a una antigua piedra de altar cuya superficie superior está lustrosa, con siglos de besos de resina, y no tienes problemas para creer que la piedra puede aprender a ser dulce. Te muestra un almacén, fresco, sombreado, ordenado de la manera que mantiene la ansiedad en la puerta. Ánforas con bocas selladas, tapones envueltos en lino y cera, estantes marcados con tiza para rastrear qué se movió y cuándo. Hay una tablilla inscrita con una lista como un poema. Resina, vino, miel, pasas, mirra, incienso, enebro, lentisco, cálamo. Un poco de esto, un poco medido de aquello, porque incluso la fragancia que aspira a la divinidad firma un contrato con las matemáticas. Los historiadores aún discuten si las recetas grabadas en los muros de los templos eran instrucciones prácticas, fanfarronería piadosa o ambas cosas, como un chef tatuándose un menú en el brazo y luego cocinándolo. Un detalle marginal se asoma tras un pilar y sonríe. En el templo funerario de una reina, muy al norte plantaron árboles exóticos, mirra resinosa, traídos de una tierra soleada y repleta de incienso, e intentaron que se sintieran como en casa. Te imaginas a los jardineros susurrando a los retoños, una versión muy antigua de «Tú puedes, amiguito». También te imaginas el día en que una vasija de barro se agrietó, y alguien tuvo que explicarle a un supervisor por qué el incienso real intentaba liberarse. Broma 2 blocks con una escoba. Tu trabajo hoy es barrer un pequeño incidente internacional y luego etiquetarlo como estudio de suelos. De vuelta al taller, el sacerdote te pasa un pequeño cuenco lleno de kifi disuelto en vino y endulzado con miel, débil como una nana. Saboreas con cuidado y notas cálidas se desenrollan en tu lengua. La corteza amargura de la resina, la especia que se inclina hacia la noche, la miel que sostiene los bordes. Plutarco dijo una vez que podía calmar y ayudar a dormir, y tus hombros lo creen primero. Los historiadores aún discuten si el kifi, la bebida, y el kifi, el humo, eran realmente la misma receta, o dos primos que compartían una abuela, pero no un armario. Tus párpados, mientras tanto, botan y presionan para un caucus de siesta. Saca sábanas, delgadas, suaves, con un leve eco de los perfumes de la temporada pasada. Enrolla una en una mecha, la sumerge en aceite de loto y la levanta hacia una lámpara donde la llama acepta la ofrenda con gratitud. La habitación se sonroja. En la suave luz se acaricia el cuero cabelludo, la absoluta suavidad de su cabeza rapada, y señala tu cabello con una sonrisa de disculpa. La pureza aquí incluye todo el calendario de un barbero. Piensas en conos de perfume, derritiéndose en pelucas en fiestas antiguas, e imaginas a alguien tratando de sobrevivir un día en esta habitación. Tu tintorería organizaría una huelga y se sindicalizaría con tu funda de almohada. El chiste 3 se desmaya, te guía una última vez por un pasillo, donde te espera una pequeña cámara con un diván bajo y un cofre de ungüentos. Sobre el diván descansa una figura envuelta en un sudario.
ropa de práctica, no una persona, y un joven aprendiz ensaya los gestos del cuidado, ungir los labios, tocar la frente, susurrar un nombre en los pliegues de la tela, para que la memoria siga encontrándose con el cuerpo en los lugares donde casi se separan. Observas las cebollas escondidas bajo una máscara cercana, redondas y honestas en su acritud, cabalgan hacia las tumbas como pequeños discos solares de coraje. Es en parte talismán, en parte desodorante, en parte carta de amor que dice: te haremos compañía hasta que se abra el resto del camino. Para cuando regresas a la primera habitación, las bolitas de kifi se han asentado. El sacerdote perfumista coloca unas cuantas en una bolsita de lino y te la pone en la palma de la mano. También te da un pequeño frasco de aceite de loto, cuyo azul es apenas visible si quieres verlo. Guardas ambos junto a los ungüentos que preparaste. Tus bolsillos ahora son un lento desfile de humo, flores, resina y miel. No puedes decidir si tus manos huelen a capilla o a dormitorio. La respuesta, sugiere la habitación, es sí. Sales de la piedra del templo hacia un aire que huele diferente. Olivares que se inclinan hacia el mar, resina de pino, un remanso de hierbas que aprendieron a susurrar en el viento salado. Un patio se abre como una palmera y un gimnasio respira en sus bordes. Sombra de ciprés, bancos lisos, un estante de estrígiles de bronce que brillan como medias lunas. Los niños se estiran. Los hombres hablan de política con la perezosa precisión de los gatos, y un esclavo calienta aceite en una sartén poco profunda hasta que brilla como un segundo sol. Mojas los dedos y el aceite corre, más espeso que el aceite de loto que trajiste del Nilo, más verde, dulce como la hierba. El olivo es la columna vertebral aquí, el pan de cada día de la piel. Un luchador se espolvorea con arena fina, una pequeña armadura contra el agarre, y aprendes la coreografía: aceite, polvo, esfuerzo, luego raspar. La curva del estrígil se adapta a tu palma, y cuando lo deslizas por tu antebrazo, la hoja canta una suave vocal metálica y se lleva el día con ella. La verdad dominante se inclina y asiente. Atletas de todo el mundo griego se untaban con aceite y luego se limpiaban con estrígiles, un ritual que a la vez servía para acicalarse, higienizarse y presumir. Un frasco en un estante promete algo distinto. Un perfumista, con el pelo engominado y la túnica inmaculada a pesar del mundo, levanta la tapa y deja que la raíz del lirio suspire, un aliento fresco y arraigado que evoca la ropa secándose a la sombra. Agrega mejorana, una hebra de canela lo suficientemente cara como para que la habitación parezca a sus pies, y resina de mirra finamente molida, y luego la combina con aceite de oliva, cálido como un hombro. Teofrasto lo aprobaría. Tu ratón de biblioteca interior recuerda que escribió una pequeña carta de amor titulada Sobre los olores, un método con sandalias. ¿Qué flores se prestan fácilmente al aceite? ¿Cuáles necesitan tiempo? Como el lirio y el cálamo, fijan un perfume para que perdure como un invitado que sabe la hora exacta para irse. Ayudas a machacar pétalos y raíces para convertirlos en aceite en una cacerola poco profunda, calentando, enfriando, colando a través de un paño color pan. El perfumista guiña un ojo y añade un trocito de raíz de alcanet para que todo el lote adquiera un rubor. Aceite púrpura para sugerir que es más sofisticado de lo que es. Dato curioso: incluso en Atenas un poco de codificación por colores podía vender un estado de ánimo. La comedia de vestuario se escribe sola. Un poeta cómico pasa por tu memoria y se queja de los hombres que se exceden, apestando a lirio en la asamblea. Esparta, en algún lugar a un lado con los brazos cruzados, huele que el perfume suaviza la moral. Sin embargo, la marca Laconia todavía encuentra la manera de ser famosa. Sus aceites se extinguen en ánforas como trofeos que aprendieron a viajar. Levantas una, pesada, de figura negra, de esas que se entregan a los campeones en los Juegos Panatenaicos, llena del preciado aceite de oliva directamente de los árboles de Atenea, y sientes que un hecho generalizado encaja en su lugar. Los vencedores se llevaban a casa aceite en ánforas, un premio práctico, simbólico y, seamos sinceros, estupendo para la piel. El mediodía se transforma en noche, y te dejas llevar por donde las copas son opiniones con asas. Un simposio brilla,
Divanes, mesas bajas, un gran cuenco, la crátera, donde el vino se encuentra con el agua como un horario de reuniones de sentido. Aquí nadie bebe la bebida sola. La dilución es civilización, y tu hígado envía una nota de agradecimiento escrita en griego pulcro. El simposiarca, el jefe de escancia de esta noche, sonríe y elige la proporción. En la crátera van vino, agua y una cucharada de miel que se disuelve en oinomeli. Un vino de miel que endulza los discursos y suaviza los codos. Alguien afeita con un susurro de poleo. Otro espolvorea tomillo. La sala ríe cuando un tapón de resina de pino deja su huella y el vino adquiere un toque a bosque. Hola, antepasado de la resina, nacido cuando las ánforas necesitaban sellos y el sabor llegó con ellos. Un chiste roza tu copa. Tu sumiller moderno lo describiría como notas de madera fresca, brisa marina y un toque de garantía de ánfora. En la esquina, un botiquín de médico. Es más capa que teatral, más libro de contabilidad que lira. Sus manos miden mientras sus ojos escuchan. Las notas hipocráticas en su cabeza te resultarían familiares si alguna vez has hecho una hoja de cálculo para tu salud. Régimen, dieta, entorno y sí, vino. Enjuaga una herida con vino no porque sea poético, sino porque la astringencia y el alcohol desalientan los problemas. La medicina convencional impone una mano serena. Los médicos de este mundo sí que usan el vino para limpiar heridas y llevar hierbas al cuerpo, un disolvente y un amigo. Te enseña el oximiel, vinagre con miel, ligero y tonificante para gargantas quejosas y pechos que olvidan cómo abrirse. El hidromiel, agua con miel, se encuentra cerca para las mañanas que necesitan clemencia. Una bolsita cónica de filtro cuelga junto a la ventana como una manga de viento. La llama manga y la usa para filtrar la suciedad de las decocciones. Épocas posteriores la llamarán manga hipocrática, en parte porque todo lo que parece responsablemente médico acaba recibiendo su nombre. Saboreas las cosas como escuchas los consejos de los mayores, con constancia, con curiosidad, dispuesto a discrepar. Una ramita de ruda tiene la personalidad de una tía severa. El ajenjo en vino se inclina lo suficientemente amargo como para hacer que tus cejas negocien y luego se asienten. Un digestivo con eneldo alivia de la misma manera que el vapor de una olla de sopa puede cambiar el estado de ánimo. Los historiadores aún discuten si los vinos de hierbas que llenan estas notas, ruda, ajenjo, centaura, ofrecen una farmacología confiable o, sobre todo, confianza en sí mismos. La mente se escapa de la preocupación porque el ritual se lo ordenó. Tu lengua archiva un informe titulado Ambosi y pide una siesta. Alguien menciona una palabra que has escuchado en las sombras. Triaca. Sientes que el aire se llena de serpientes, emperadores y una alarmante cantidad de ingredientes. Esta noche sostienes un primo temprano, más griego que romano imperial, vino especiado con la personalidad protectora de un hermano mayor. Susurra sobre la futura apariencia del opio de la misma manera que una receta insinúa una versión más grandiosa que aún no puedes permitirte. La historia en su etiqueta es mitad antídoto, mitad manta de seguridad. Una panacea para picaduras vistas e invisibles. Los historiadores aún discuten si la triaca alguna vez trató algo más que ansiedad y dolores, si fue un triunfo de la composición o de la marca que perduró siglos. El segundo chiste agita la crátera. Esta es la original, contiene multivitaminas, serpiente antigua y esperanza. El perfumista reaparece a tu lado con una botella que parece pertenecer a un acertijo. Mirra, dice con deleite, y tu mano prueba el peso. Fresca, extrañamente sedosa, el color de la luz de la luna con opiniones. El aceite dentro huele a iris, hoja de violeta y un suave zumbido de incienso. Sonríe porque sabe la pregunta que no has hecho. Los historiadores aún discuten si mirrina significa fluorita, alguna piedra de lujo tallada en vasijas o un vaso especial que fingía ser piedra tan bien que engañaba a todos en las fiestas. Lo sostienes a la luz de la lámpara y disfrutas de la forma en que la certeza te quita la noche libre. En el rincón del vapor, alguien prepara una inhalación. Hisopo y tomillo en un recipiente, agua caliente vertida encima,
una toalla como una pequeña tienda de campaña, la respiración caminando por un camino más tranquilo a cada segundo. Piensas en el vapor de manzanilla en el que te inclinaste junto al Nilo y te gusta cómo los cuerpos se repiten en los mapas con hierbas y calor. Un hombre mayor jura por el ajo macerado en aceite para las almas testarudas y los resfriados persistentes por igual. La habitación jura por él. Un hombre más joven pone los ojos en blanco tan educadamente que casi lo pasas por alto. Bromea 3 zapatos fuera de sus sandalias y susurra. Tu aliento ahora califica tanto como medicina como distanciamiento social. Pastas, aceitunas y queso y el tipo de pan que recuerda al grano con gratitud. La conversación continúa. Una ley sobre los vendedores de perfumes que no se instalan demasiado cerca del ágora para que puedas discutir sin ser emboscado por lirios. Un rumor de que cierto general perfuma su capa tan intensamente que el enemigo podría rastrearlo por la nariz. Una historia sobre una cortesana, cuyo aroma característico hizo que los hombres admitieran su hipocresía porque cada calle olía a su decisión. Quirky entra y se sienta. Supuestamente algunos atenienses teñían sus perfumes, como el truco púrpura de tu perfumista, así que una gota en el dobladillo de un himation diría lujo sin rodeos. No es la costumbre más democrática, pero el tinte desaparece tras unas cuantas discusiones con la palangana. El médico te devuelve la atención a lo práctico. Higos machacados y cebada para cataplasmas. Frotaciones con vinagre después del ejercicio para calmar el calor. Vino con granada para una voz que necesita mantener la calma. Una modesta advertencia sobre el poleo que demuestra que los antiguos leían la letra pequeña. Observa tu muñeca con interés profesional, donde el aceite egipcio que llevabas antes ahora combina bien con el iris griego. El humo del templo se reconcilia con la sombra del gimnasio. Recuerdas el método de barrera de excrementos de cocodrilo y decides, aliviada, que este mundo prefiere sus debates sobre anticonceptivos en frascos más sutiles. Aún así, una partera pasa deslizándose con ojos que dicen saber 50 recetas y 50 razones para no usarlas. La noche se espesa en las vigas, la crátera se vuelve sincera a eso de la hora, y la habitación se afloja ante la suavidad que el vino y el aceite propician. Una flauta despedida regresa temprano, con una melodía que huele a hojas de laurel. Guardas un pequeño frasco de aceite de iris y mejorana en tu cinturón y a su lado una nota doblada con las medidas de un médico para oximel para las mañanas que olvidan cómo ser amables. Cuando regresas al patio, los estrígiles cuelgan en silencio y la luna pone una moneda de luz en la palangana. Captas tu reflejo. La línea de cola aún haciendo su cortés trabajo de domar el sol, el hombro brillante con aceituna que vuelve a ser piel, y te gusta cómo las recetas del día, griegas y egipcias, han aprendido a superponerse en lugar de discutir. La respiración lo lleva todo ahora. Gimnasio, simposio, arboleda, mar. Caminas y la tierra complacida te acompaña de regreso. Sigues caminando mientras la noche aprende nuevas consonantes, y las calles te inclinan hacia un taller que huele a agudo consejo de vinagre trenzado con la canción de cuna de la resina. Las lámparas cuelgan bajas, el vidrio brilla en formas de media luna y una olla de cobre se agacha sobre un anillo de carbón como una tortuga pensativa. Una mujer con un manto sencillo levanta la vista, los ojos brillantes como aceitunas engrasadas. No se presenta, la habitación ya le pertenece. Pone una mano sobre un par de recipientes anidados, un baño de agua calentando una olla más pequeña, y levanta una ceja ante tu paciencia anterior con el calor suave. Bondad con las mezclas, dice su toque. María la judía, la cuyo baño María sobrevivirá a los imperios, acaba de invitarte a pararte donde las recetas se comportan cuando se las persuade, no se las intimida. La presentadora principal llega con un gesto. El baño María, ese baño María de temperamento firme, lleva su nombre por cocinas y laboratorios por igual, porque incluso los metales y las hierbas responden a un buen temperamento. Al otro lado de la habitación, un hombre con un lino manchado de tinta introduce una fina bobina de vidrio en un tapón y sonríe como si recordara un problema finalmente resuelto. Zósimo de Panópolis, el primo inquieto de Alejandría,
Garabatea notas en el margen de una tablilla, mientras con la otra mano prueba un alambique de 3 brazos. Tribicos, articula 3 picos, porque nombrar las cosas las ayuda a funcionar. Señala una cacerola ancha y con tapa, con un borde que se sella a otro plato, espacio entre ellos para que los vapores besen el metal y regresen como lágrimas. Kairotakis, el pequeño cielo y tierra en un sándwich, un lugar donde los vapores se elevan, se condensan y pintan la tapa con nuevas historias. Guiña un ojo. Tu pulso hace ese cortés doble paso que reconoces del humo del templo y el aceite de gimnasio, solo que ahora mide el tiempo en gotas. María señala el baño María, en la copa más interna. Pone vino perfumado con rosas de la temporada pasada y un puñado de romero, de la buena variedad amaderada que guarda secretos útiles. El baño María enrosca el vapor alrededor de la pequeña olla como la cola de un gato. No hierve, advierte con la punta de un dedo, solo calor como la palma calienta una muñeca. Observas cómo el aliento se eleva del líquido y golpeas la tapa. Luego se acumula a lo largo de un tubo angular hacia un frasco que espera y se sonroja cuando llegan las primeras gotas claras. Quitas el tapón e inhalas. No es la pesada túnica de aceite que vestías junto al Nilo. Es una camisa de lino de fragancia, ligera, rápida, lo suficientemente brillante como para captar la atención del sueño sin asustarlo. Los historiadores aún discuten si alguien aquí realmente aísla aceites esenciales en esta era, o si principalmente persuade aguas aromáticas y fracciones ligeras, que luego se convertirán en las famosas primas del agua de rosas. Tu nariz, leal pero honesta, presenta un informe titulado «Prometedor necesita réplica». Zosimos baja un pequeño crisol a un nido de carbón y te invita a aprender otros verbos: calcinar hasta que las conchas se rinden a la cal, sublimar hasta que el azufre se redibuja sobre una superficie más fría en escarcha amarilla, disolver lo que se puede persuadir para que se vaya y coagular lo que se puede persuadir para que se quede. Habla suavemente sobre los metales, como si fueran malos compañeros de piso que aprenden a ser amables después de las tareas. Un trozo de cobre se encuentra con vinagre y sal, y ves florecer el cardenillo como un mar privado. Te hace escribir el símbolo del azufre, pequeño nudo de sol amarillo, y el signo de Mercurio, serpiente y espejo, porque dibujar enseña a tus manos a recordar. La realidad dominante sigue el ritmo. Estas personas documentan aparatos y procesos, desde alambiques tribicos hasta placas Kairotakis, retortas selladas y juntas selladas, y sus notas se convierten en el andamiaje que luego escalan los químicos y perfumistas. Continúas, te giras hacia María, que dobla tiras de lino con pasta y une una junta donde el vidrio se junta con el cobre. La pasta huele sospechosamente a corral. Le preguntas con la cara y ella sonríe. Balneum stercoris, dice. No es solo un baño suave de calor de estiércol para recipientes de incubación. El estiércol, la ceniza y la arcilla hacen una pasta de sellado que sella las juntas para que el vapor cuide sus modales. Fringe entregado con un floreo. Y sí, recuerdas los anticonceptivos de estiércol de cocodrilo de antes, y decides que el mundo antiguo tenía toda una filosofía de diseño llamada «si fermenta, informa». El chiste 1 toca la tapa. Tu manual de seguridad de laboratorio moderno acaba de desmayarse en una pila limpia de EPI y necesitará sales aromáticas, preferiblemente no de este banco. Antes de que Zósimo encienda el siguiente brasero, señala los símbolos escritos con tiza junto a la puerta. El planeta de la hora, el signo de la luna, una pequeña oración escrita de lado, entre la llama y tú. Enciende incienso, no exactamente kifi del templo, sino primo de la resina, para que el aire recuerde cómo ser cortés. Ya has aprendido que aquí la oración hace el trabajo de concentración. La fe y la ciencia primitiva se dan la mano sin comprobar si hay manchas de tinta. Susurra el nombre de un arconte como una contraseña de laboratorio. La sala asiente. Los historiadores aún discuten si las invocaciones en estas recetas sirvieron como psicotecnología para estabilizar manos y mentes, como pactos rituales con espíritus que se creía que gobernaban la materia, o como palabras clave para evitar que los no iniciados incendiaran sus cocinas. 2 chistes se deslizan con un portapapeles. Los resultados mejoraron un 20%,
cuando el operador dejó de contener la respiración y comenzó a susurrar amablemente al cristal. María te guía hacia una tarea diferente. La suave digestión de aromáticos en aceite durante días, sin fuego, solo luz solar y paciencia, una especie de té largo. Ensarta una bolsita de estopilla, canela, almáciga, raíz de lirio, en un frasco de aceite y la sella con cera. Luego la entierra en arena tibia para que el calor y la quietud puedan cortejar como es debido. Piensas en las líneas de tiza del almacén del templo y sonríes. El frasco saldrá en una semana con una espina de especias y una longitud de frescura radicular que hace que incluso el aire cansado se sienta más erguido. Ella ríe y describe a los recolectores de rocío del 1 de mayo que frotan la hierba de la pradera con lino al amanecer para recolectar agua celestial, para disolver el cardenillo o aclarar las tinturas. Un detalle peculiar asegurado. Tus tobillos sienten la pradera incluso desde esta habitación. Los historiadores aún discuten si ese rocío hizo algo más que adornar el mito, o si su ligera alcalinidad y sus sales traza dieron a ciertas reacciones un empujón digno de poesía. Zósimo saca una retorta de un estante, con su vientre hinchado y su cuello de cisne nublados por ambiciones pasadas. La limpia con vinagre, la asienta en un anillo de arcilla y te muestra cómo laudar las costuras para que esta vez el fantasma del mercurio no escape y ronde las vigas. Te habla de la crisopeya, la fabricación de oro, como una historia moral donde los metales crecen, pasan del ennegrecimiento al blanqueamiento y al enrojecimiento, pasando por estados como lo hace la gente en semanas mejores. También te habla de química práctica porque existe la renta, tintes que penetran la tela con la ayuda de la lumbre, tintas que no se desvanecen con el suspiro húmedo de un día y aguas aromáticas que permiten a un perfumista vender mañanas a quienes duermen mal. Los historiadores aún discuten si sus tratados describen transformaciones de laboratorio que salieron mayormente bien en días buenos, o alegorías espirituales con delantales para que la metáfora se mantenga. Abre un pequeño cofre. Dentro hay tabletas con formas que pretenden ser literales, y luego guiñan el ojo. Un león verde comiendo el sol, un rey y una reina en un baño, un fénix observando su propio rescoldo. Dice que estas son instrucciones y aliento a la vez. Le crees porque a tu cerebro le gustan las imágenes que llevan 2 cestas a la vez. También notas una breve nota en su mano, acalambrada sobre el soplado de vidrio. Una deuda con el genio de Alejandría que permite a los destiladores ver lo que una vez solo adivinaron. Tu corazón escribe un agradecimiento a las paredes claras. Tus sesiones anteriores con aceites también se sintieron así, viendo el cambio a la velocidad del aroma. María desliza sobre tu palma un frasco de algo que huele a un aula que se comporta. Vinagre que ha aprendido civilidad. Un vinagre rosado, dice, para dolores de cabeza y tardes calurosas. Moja una tira de lino y la coloca sobre tu sien. La fresca nitidez se suaviza hacia la amabilidad. Entre su baño María y su tríbicos, los problemas que antes ardían o vagaban, ahora persisten y escuchan. Ese es el puente que viniste a recorrer esta noche. Cómo la intención más la herramienta se convierte en un método, cómo la oración más la medición se convierte en un protocolo, cómo la fragancia viaja por el laboratorio y la capilla sin cambiar de zapatos. Un joven asistente aparece con un puñado de granadas y una hogaza de pan grueso. Todos recuerdan ser un cuerpo por un minuto. El asistente susurra sobre el rumor de que un filósofo selló rocío, vinagre y cardenillo en un huevo y lo enterró bajo un montón de estiércol para incubar un remedio universal. Fringe se inclina. Levantas una ceja con tanta suavidad que cuenta como respeto. María resopla en su taza. Los historiadores aún discuten si huevos, en estos textos, significa huevos reales, vasijas de cerámica con su forma o metáforas que se volvieron tan encantadoras que comenzaron a pedir víveres. El chiste 3 deja una nota en el montón de estiércol. No molestar futura panacea durmiendo la siesta. Zósimos te mira la muñeca, donde el col egipcio aún dibuja un horizonte suave y el aceite de lirio griego combina a la perfección con el agua de romero que acabas de tomar. Aprueba la estratificación. Señala un pequeño frasco al fondo, carbonato de plomo blanco como la nieve,
peligroso si te entretienes demasiado. Y hace la señal que significa para pintura y pergamino, no para la cara. Saludas. El gato de laboratorio, que por supuesto existe, finge no ver. La habitación bendice tu moderación. Antes de irte, María te entrega un delgado pergamino con una receta escrita con letra pulcra. Cómo calentar vino con aromáticos similares al sifo al baño María para que el sueño recuerde sus modales. Cómo sellar un alambique para que las lágrimas de rosa no se agoten en las vigas. Cómo sincronizar el trabajo con la hora de apaciguamiento cuando el aliento y el fuego están en el mismo estado de ánimo. Zósimos añade una breve línea sobre limpiar el cristal con ceniza y vinagre, porque el mantenimiento es devoción con otro nombre. Guardas el pergamino junto a tu bolsita de pastillas para el templo, tu aceite de lirio griego, tu pequeño frasco de sauce para el dolor de cabeza y tu paciencia, que ahora vive en más de una botella. Al salir, el cielo ha adquirido su propio rubedo, un enrojecimiento en el borde de la noche. Hueles lo que tus bolsillos aprendieron, resina, raíz, hoja, aliento, y notas cómo las oraciones del taller se han posado en tu piel con la calma de una loción. La fe, la magia, la ciencia temprana, 3 picos en uno, comparten la misma exhalación. Tus pasos encuentran de nuevo ese ritmo más lento, el que los aceites aman. En algún lugar de tu memoria, un cono de cera perfumado amenaza tu funda de almohada y ríe. Más cerca, un brasero ronronea con agua de romero, prometiendo que lo que se eleva en fragancia puede regresar como bondad. Abandonas el taller mientras las lámparas practican ser lunas, y el camino se convierte en una cinta de piedra cálida y voces lentas como el sueño. Sigues el aroma como si fuera una mano en la que confías. Primero a una puerta, donde el humo se mueve como un río cuidadoso desde una copa oscilante. El sacerdote levanta el incensario y la cadena canta, una pequeña música para una respiración más profunda. La mirra y el incienso se trenzan en el aire, y sin que te lo pidan, tus hombros bajan a una altura sensata. La realidad convencional avanza, silenciosa como un servidor al fondo de la sala. El incienso ha viajado durante mucho tiempo a través de la liturgia. Las iglesias orientales y occidentales lo balancean en arcos que marcan el ritmo de las oraciones. El humo se convierte a la vez en reloj y pasillo, guiando la atención hacia lo que las palabras intentan hacer. No necesitas la doctrina para sentir la ingeniería. A través del humo, perfumum de nuevo, como si todo el latín en tu bolsillo hubiera estado esperando esta habitación. Te escabulles y el callejón se dobla hacia una puerta diferente. Una mesa baja, una vela trenzada, una copa de vino y un pequeño tazón de clavo, canela y cáscara de naranja. Una familia canta las últimas notas de un fin de semana, y el cuenco de especias se eleva hacia cada rostro. El aroma es lo suficientemente brillante como para enseñarle a la noche sus modales. Havdalah, la separación. Inhalas, y la dulzura lleva tu mente limpiamente de un modo a otro. Notas cómo el ritual usa la fragancia no como decoración, sino como una bisagra entre mundos, y tu respiración entiende la mecánica. Unas calles más allá, un patio titila. El carbón sonríe bajo una brizna de oud, y el humo se mueve con la asertiva elegancia del terciopelo. Una mujer lo abanica a través de la puerta. La casa acepta la bendición. Más tarde, cuando la gente entra, sus ropas llevarán un recuerdo de bienvenida. En un rincón, una pequeña botella de atar espera, rosa y sándalo doblados juntos, listos para besar muñecas sin gritar. Una mano frota el cuello de un atril del Corán. La página parece inhalar. Te gusta la modestia de estos gestos. No conquistan una habitación, la alinean. Encuentras un dormitorio donde las sábanas susurran y una lámpara edita la gramática de la noche. Alguien ha perfumado las sábanas con azafrán y laurel, el aire con un susurro de raíz de lirio. La cama es generosa, y piensas en cómo las habitaciones te inhalan tanto como tú las inhalas. Un chorrito de vino endulzado con sifi en agua tibia reposa sobre una mesa baja, intentando convencer al corazón de que acepte el turno de noche. Sonríes ante la llamada de regreso. Pastillas del templo, paciencia doméstica, y te aplicas una gota de aceite de loto azul en la garganta, casi supersticiosa,
completamente dispuesta. Los historiadores aún discuten si el loto azul realmente cambia una mente a través de la química o a través de la coreografía, pero bajo esta luz prefieres no elegir. Tu respiración se vuelve uniforme. En una habitación de enfermo, el aire se escucha con más intensidad. Un manojo de lavanda seca cuelga como una pequeña nube púrpura sobre la cama. Un cuenco de agua de romero se enfría en el alféizar. Un pequeño brasero de cobre roba corrientes de aire y las devuelve como aire suavizado con tomillo y enebro. Una compresa huele ligeramente a vinagre que se usó en la escuela de perfeccionamiento. Un médico se sienta con una lámpara tras el hombro y una bondad en su libro de cuentas. Sabe que la primera medicina de la habitación es la calma, nota dominante, descarada. Mucho antes de que las teorías sobre los gérmenes obtuvieran sus nombres, la gente usaba humo, vinagre y baños aromáticos como protección y consuelo. Ramas de enebro quemadas en hospitales, ramilletes y pomadas en cuerdas, oximel persuadiendo gargantas y pechos para que se abrieran lo suficiente como para dejar que el sueño volviera. Los historiadores aún discuten si esos remedios perdonaron los cuerpos por la química o los espíritus por la misericordia. Tus ojos, complacidos con la ambigüedad, se cierran para 2 respiraciones y se abren con más sabiduría. Continuar en un cofre, un pequeño globo en una cadena, filigrana de plata con 100 agujeritos, una pomada, rellena de clavo y ámbar gris, un clima portátil que puedes usar para discutir con el aire invernal y las calles abarrotadas. Un curioso detalle, golpea el escenario con un bastón y hace una reverencia. Los aficionados romanos creían que el sudor de los gladiadores, raspado de los estrígiles y embotellado por manos emprendedoras, funcionaba como amuleto de amor. Tu rostro esboza una sonrisa cortés que podría servir también como advertencia. El chiste número 1 se acerca. Tu dermatólogo acaba de reservar unas largas vacaciones y dejó un mensaje de no como fuera de la oficina. El ámbar gris recibe una entrada más digna. Un bulto gris que el mar ya no quería se convierte en un tesoro en el cuenco del perfumista. Suave, marino y extrañamente limpio, a su propia manera suave. Ancla las flores efímeras, les enseña a perdurar. Convierte una nota de salida en una narrativa. Piensas en ballenas, el clima y las corrientes, y te preguntas cuántos accidentes se necesitan para que una tradición parezca inevitable. Los historiadores aún discuten si la Europa medieval aprendió el ámbar gris en la playa, de los comerciantes o de un rumor que decidió ser cierto. A la botella que tienes en la mano no le importa, simplemente aguanta. Te deslizas por una casa de baños donde el vapor es una democracia. Alguien machaca laurel y menta contra una piedra. El calor los lleva a narices y luego a tardes que dejan un cuerpo más posible. Las mujeres luego se frotan aceite en las pantorrillas hasta que sus pasos recuerdan a la poesía. Los hombres se raspan los hombros hasta que el día acepta irse. Escuchas a una mujer mayor sugerir azafrán en agua para enjuagar las sábanas en días festivos, por lo que los dormitorios cambian de clima intencionalmente, no por accidente. El chiste 2 cuelga un pequeño letrero de aviso meteorológico en el poste de la cama. Amanecer de azafrán a las 9 p.m. Probabilidad de cumplidos, 0% de precipitaciones. Un escriba inclina la cabeza hacia una botella y dice, atar de rosas como una contraseña. Ibn Sina cruza la habitación como un recuerdo. Médico filósofo que escribe un libro tan completo que se convierte en mobiliario durante siglos, y refina la destilación, al vapor hasta que el agua de rosas camina como una reina por los mercados de Bujará a Fez. Un hecho generalizado. Hace una pequeña reverencia. Para los siglos X y XI, la destilación al vapor proporciona a perfumistas y médicos herramientas más afiladas, aguas de rosas más precisas, nuevas formas de extraer el alma de una planta sin quemarla. Pasa una bandeja de sorbete, frío besado por las rosas, y la habitación del enfermo y el banquete comparten un ingrediente sin discutir. Pasas por una sala de telar perfumada, con rizomas de lirio metidos en arcones de lino para que las polillas elijan otros pasatiempos. Una caja de abalorios contiene lágrimas de resina para los días de viaje.
Otra contiene conos para los festivales. Un niño alcanza un cono y una madre toma la muñeca con una sonrisa que dice: no antes de la procesión, pequeña luna. Sonríes. Tú también recuerdas los conos de aroma amenazando tu funda de almohada como pequeñas bromas fragantes. Bostezos de la tercera broma. Tu lavandería, todavía sindicalizada después del incidente anterior, ha negociado una cláusula de no será fundida. Te detienes bajo una ventana, donde alguien machacó albahaca y frotó el alféizar. Las moscas reconsideran sus carreras. Un paño con vinagre y rosas cuelga cerca de una frente febril, cambiando lentamente el calor por el frío. Una partera se ocupa de un sobre de ruda e hinojo y susurra sobre el tiempo, las lunas y el valor de una buena siesta para todos los involucrados. En un rincón, un libro se niega a titularse exclusivamente Grimorio o Farmacopea. Es ambas cosas, con márgenes que albergan argumentos a más de una tinta. Los historiadores aún discuten si las recetas que incluyen salmos y tiempos de agitación fueron codificadas para ocultar el conocimiento práctico de miradas hostiles, o si la oración forma parte de la técnica, una forma de calmar la respiración que calma la mano que calma el calor. En algún punto de todo esto, notas que tu propio pulso se vuelve doméstico. La frase de Cole del Nilo se ha convertido en una costumbre más que en un titular. El aceite de iris griego sobrevivió al simposio y se hizo amigo del agua de romero. Las bolitas de kifi en tu bolsa se convierten en una promesa más que en una novedad. Has aprendido a relacionar las fragancias con los umbrales, portales, horas de dormir, rincones de hospital, días festivos, cartas. Has aprendido que el aroma viaja más rápido que la explicación y lleva más equipaje del que admite. Pasas el pulgar sobre el perfume alimentado con ámbar gris y te maravillas de la ingeniería de la memoria. El bulbo olfativo llamando a la puerta del sistema límbico como un vecino cortés con una cacerola. La fisiología convencional sonríe. La nariz se dirige directamente a la sensación y al recuerdo sin pedirle permiso al bibliotecario. No es de extrañar que un mercado pudiera desmantelar tu calendario en un suspiro. Giras hacia casa por calles que ahora huelen a tus bolsillos. Humo, resina, rosa, vinagre, menta, un rumor del mar, un chiste sobre el sudor que te niegas a repetir. En tu puerta, te detienes y perfumas el umbral con una pizca de enebro, una costumbre que tomas prestada sin vergüenza de viejos hospitales y hogares más antiguos. La habitación responde. Pones una sola pastilla de kifi sobre un carbón, viertes agua sobre un hilo de miel y te frotas las muñecas con un leve pensamiento de loto. La noche, atenta a tu alfabetización, lee el mensaje y lo traduce en quietud. La fragancia hace su trabajo de puente. El aliento cruzando al recuerdo, el cuerpo estrechando la mano del alma, y ambos acordando sentarse un rato, juntos. El ventilador zumba ahora en un círculo más amplio, y tu habitación se convierte en el tipo de barco más fácil, el que no se va. El humo se enrosca en una letra más fina, y luego en un punto de puntuación, y lo sigues con la mirada, hasta que solo queda una sugerencia de dulzura y una leve reflexión amaderada, como las puertas recuerdan a las manos. Tu respiración toma sus propias decisiones, más larga al exhalar que al inhalar, como si hubiera descubierto una colina que prefiere bajar. La cama no es una trampa, sino una invitación. Mantiene la forma de tu día y luego lo convence de soltarse. Piensas en el brasero que hace florecer el oud, en el sacerdote presionando una pastilla con el pulgar, en el iris del perfumista que suaviza un momento difícil, en el oximel del médico que enseña a la garganta a abrirse como una ventana cuando finalmente amanece. Los frascos que guardaste en los bolsillos ya hicieron su trabajo. Su peso es ahora un recuerdo, no una tarea. Deja que todo se calme. Deja que las recetas encajen sin que recuerdes los números. Deja que el aire cortés y somnoliento haga el trabajo de un amigo, apoyando un codo en la mesa de tus pensamientos y diciendo: está bien, de verdad, está bien. Si un chiste golpea la ventana, deséchalo con una sonrisa, porque incluso la risa puede esperar su turno. El ventilador sigue zumbando. La habitación sigue consintiendo. Las luces del mercado en tu mente se apagan, una a una, como pastoreadas por una mano amable e invisible. El último aroma que percibes es el más suave.
piel limpia, lino planchado, un toque de madera melosa, y eso es suficiente. Ya casi estás al otro lado del despertar, donde los escalones se convierten en arena y la arena en la suave orilla de una orilla que conoce tu nombre. Quédate ahí, quédate, y deja que el puente se cierre suavemente tras de ti, no como una puerta, sino como una cinta que descansa.